Hola, esta semana se conmemoran 40 años del Holocausto, así llamado por la historia, del Palacio de Justicia. Ese evento donde terroristas del entonces Grupo M-19 deciden tomarse el Palacio de Justicia. Hay algunas evidencias fuertes que apuntan a que el dinero de Pablo Escobar y la intención de Pablo Escobar estuvo detrás de esta acción ilegal militar, pero según el M-19 lo hacían para hacerle un juicio al presidente de la República de entonces, el señor Belisario Betancur Cuartas, a quien el M-19 acusaba, en parte con razón, aunque no era ese el medio para resolverlo, de haberles incumplido algunos de los acuerdos de paz. El tema pues será uno de esos temas que de aquí a 200, 300 años de la historia colombiana, cuando ni ustedes ni yo estemos, se seguirá debatiendo. Pero en este espacio de Noticias en Contexto voy a tratar de contarles algunas cositas importantes que probablemente algunos de ustedes no sepan o no las sepan en profundidad. Más allá de quién estuvo detrás, yo no tengo duda de que fue Escobar. Yo soy de los que pienso que esa tesis es la correcta. Escobar quería someter a la justicia colombiana, a la Corte Suprema de Justicia, por el tema de la extradición, y no tengo duda de que Escobar usó al M-19 como vulgares sicarios. Esto les duele mucho a los líderes del M-19 que se desmovilizaron y han sido juiciosos en la vida política, pero esa es la verdad. Escobar los usó como sicarios para que se tomaran el Palacio de Justicia y evidentemente poner contra la pared a todo el estamento judicial colombiano. Vamos a hablar un poquito de la mecánica de lo que significó el atentado, cosas que de pronto ustedes no saben. El M-19 tenía planeado 3 comandos que debían entrar al palacio. Solo entraron 2. ¿Por qué entraron 2? Cuando ellos ingresan, intentan asesinar, y lo consiguen, a los guardas de seguridad, que eran personal civil armado, guardas de seguridad. Los terroristas entran y con la intención de asesinarlos para poder entrar al palacio. Pero uno de los guardas de seguridad, moribundo, alcanza a disparar su arma de dotación y les daña el radio de comunicación a los terroristas del M-19. Ese hecho, que casi la historia ha dejado a un lado, es fundamental en términos del desarrollo posterior de toda la acción criminal, porque deja sin comunicación tanto a las dos alas, porque ellos iban a entrar un grupo por un lado, el otro por el otro. Eso lo consiguieron, pero el tercer grupo, que muchas fuentes me han dicho a mí que estaba comandado por Vera Grave, aunque ella ha negado muchas veces, que dice que ni siquiera estaba en el país. Eso es algo que cuando usted está en la ilegalidad es algo que puede fabricar fácilmente. Ese tercer comando, que parece ser comandado a Vera Grave, no alcanzó a entrar. Ellos no alcanzan a entrar porque quedan absolutamente incomunicados. Eso quiere decir que desde el propio momento en que entran, el señor Andrés Almarales, comandante de la acción terrorista, sabe que la acción está fracasada. Así de simple. Desde el mismo momento en que el M-19 entra al Palacio de Justicia, lo que querían hacer está fracasado, porque ya están incomunicados, están incompletos, y ellos lo único que pueden hacer es una acción desesperada, que es comenzar a buscar a los medios de comunicación, presionar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alfonso Reyes Echandía, para que hablara con los medios de comunicación. Concretamente, el país recuerda ese dramático diálogo de él con Yavid Amad, donde tanto él como Almarales, el líder de la acción terrorista, le piden al ejército y al presidente Betancur que pare. ¿Qué es lo que le piden? Que pare, que ya las fuerzas militares y sobre todo de policía
estaban disparando indiscriminadamente desde la parte alta del palacio, una operación que además fue supremamente burda por parte de los miembros de la Fuerza Pública Colombiana. Vimos nosotros las imágenes donde hay policías que caen de los helicópteros, se fracturan la rodilla porque ni siquiera planificaron la forma correcta de que ingresaran. Bueno, eso ya militarmente estaba fracasado y el ejército sin duda alguna aprovechó para tomar venganza del M-19, que les había producido una serie de hechos fuertes, básicamente el robo de las armas del Cantón Norte, que significó para el ejército colombiano la peor humillación militar de su historia. No hay duda de que el ejército colombiano le dio un golpe de estado a Betancur. El exministro Enrique Parejo González, que era ministro de Justicia, que reemplazó al inmolado Rodrigo Lara Bonilla y que también después sufrió un atentado en el exterior, relató a los periodistas muchos años después cómo él reconoce la voz de Almarales y reconoce que fueron compañeros de colegio en Santa Marta, y él le dice al presidente y a las fuerzas militares, a los líderes de las fuerzas militares, Vega Uribe, que era el ministro de la Defensa, que él puede hablar con Almarales y pueden parar el baño de sangre. Misteriosamente cortan toda la comunicación del Palacio de Nariño con el Palacio de Justicia. Un golpe de estado total que le da el ejército colombiano al presidente de la República en ejercicio, y se encargan de una retoma que también fue criminal, que también fue terrorista, porque significó la muerte indiscriminada de personas civiles, significó la desaparición de un montón de personas que salieron con vida, entraron al Palacio del Florero, la Casa del Florero, el museo ese del 20 de julio, donde fueron torturadas hasta la muerte la mayoría, porque no tenían nada que ver, y al no tener nada que ver, pues la tortura fue hasta producirles su deceso. Obviamente hay cualquier cantidad de historias sobre los magistrados, algunos de los cuales, por lo menos de dos, se tiene la certeza de que fueron sacados, llevados al Cantón Norte, torturados allá, asesinados, fueron quemados allá, y después el ejército los puso en los escombros del Palacio de Justicia para supuestamente probar que se habían quemado ahí en ese holocausto que causó primero el M-19 con su acción terrorista, y después las Fuerzas Armadas de Colombia con su retoma igualmente terrorista, porque en esa retoma se torturaron personas, se desaparecieron personas, se asesinaron personas, y sobre todo no se tuvo en cuenta jamás ni a la población civil que estaba, ni a los magistrados, que también eran población civil, pero que debería haberse tenido cierta consideración, una gran consideración, teniendo en cuenta que el atentado era contra ellos, la acción terrorista iba contra ellos, la labor de la fuerza pública ha debido ser protegerlos, pero en ningún momento ocurrió así. El ejército lo único que quería era tomar venganza del M-19 por no solamente las armas del Cantón Norte, que fue, dijéramos, el hecho más fuerte, pero también la toma de la Embajada Dominicana y otra serie de hechos que este grupo había ejercido en esa época de ilegalidad. Después vino la amnistía al M-19, que se vio amenazada en el año 92 porque una juez, la señora García Hurtado, una persona con problemitas un poquito mentales, hay que decirlo, decidió que los iba a volver a enjuiciar a la plana mayor del M-19, que porque estaban violando el derecho internacional humanitario, cosa que era teóricamente cierta, pero la amnistía también los había amnistiado de eso. Pues bueno, en el año 92 el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, sí señores, créanlo, el entonces senador Álvaro Uribe Vélez se encarga de ser ponente de la ley que definitivamente amnistió al M-19 por todos los crímenes, incluido específicamente el del Palacio de Justicia. La historia más dolorosa para los de nuestra generación que nos tocó vivir. Soy Germán Cárdenas González y esto es GerCargo, noticias en contexto.